Hola, ¿qué tal? Les saluda con muchísimo gusto su amiga Andrómeda Díaz desde Toronto, Canadá. Y bueno, pues el día de hoy quiero hablar sobre la situación que vivimos en este momento en nuestro querido México, en nuestro querido país, en donde parece ser que pues después de la cumbre del norte, mucha gente realmente no sabe ni siquiera qué es lo que pasó. Lo que sí les quiero decir es que los medios informativos pues trataron de opacar este encuentro, que la verdad es que ha tenido mucho éxito, ya que a pesar de que han querido minimizar todo lo que se logró, pues hoy les quiero informar precisamente todo lo que se ha obtenido a través de esta transformación que se está llevando a cabo en México. Por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles, pues los chayoteros, los que rebuznan, los que siempre están ahí ladrando porque ya no reciben chayote, ya no reciben dinero del gobierno para atarantar a la gente con pan y circo y con mentiras, diciéndoles que todo va bien mientras entregaban al pueblo y lo masacraban y lo explotaban y hacían migración forzada y bueno, etc, etc, etc. Bueno, pues la diferencia es que ahora este aeropuerto Felipe Ángeles, que además de todo es uno de los muchos proyectos que este gobierno ha hecho, a pesar de estar en periodos de crisis, a pesar de estar en pandemia, a pesar de haber recibido un país realmente moribundo, pues el presidente de México llegó y de repente empezó a hacer esta transformación que estamos viviendo ya en estos 4 años que lleva en el poder. Entonces construye este aeropuerto que es el Felipe Ángeles, que los chayoteros decían que ni iban a llegar, que ningún avión iba a poder aterrizar ahí, que esa cosa que era una central camionera. Bueno, pues ya saben, rebuznaban como siempre los de siempre, Ciro Gómez Leiva, el payaso ese asqueroso, la chayotera de ¿cómo se llama? Charistegui, y bueno, y no se diga del animal ese que, ay, cómo lo detesto, ese que le llama a la gente cara de vasijas, que los aztecas, que qué asco, y es al Chumel Torres, ese hombre tan, ay, tan racista, tan clasista, tan horroroso. Pero bueno, les quiero comentar, lo importante de todo esto es que les quiero decir qué es lo que pasó en esta cumbre, porque mucha gente pues la verdad que ni se entera, ni sabe, ni le importa, pero es importante saber qué es lo que está pasando, qué es lo que el presidente hizo, qué es lo que se logró en este encuentro de los poderes del norte, que es precisamente Estados Unidos y Canadá. Y bueno, es importante porque pues precisamente a mí me llamó mucho la atención el hecho de que el ministro Trudeau fuera a Canadá, y precisamente hoy en la mañanera me doy cuenta de qué es lo que pasó. El ministro Trudeau fue por una estrategia de mercado, obviamente, porque tenía también algunas quejas de algunas empresas, seguramente estas empresas que, como muchos sabemos, no quisieron pagar sus impuestos, empezaron a como que de alguna forma querer amenazar, pensaron que estaban en los gobiernos de antes, en donde podían hacer sus concesiones, sus tranzas por debajo del agua, hacer sus chanchullos, y pues ya no les salió. El presidente simplemente dijo, tienen que pagar sus impuestos y se acabó. Entonces, pues el ministro Trudeau fue precisamente para tratar de hacer un diálogo y hacer un acuerdo para llevar a ciertos empresarios que precisamente se fueron a encontrar, y que el Trudeau le pidió al presidente que se encontraran así como que de manera personal. Así que bueno, pues ahí vemos los hilos del poder, cómo se mueven, ¿no? Obviamente tenemos que empezar que ellos están pensando en los muchos recursos que han succionado de México, porque por ejemplo Canadá tiene 50 años de la minería canadiense, para que todos los días, imagínense esto mexicanos, todos los días sacan toneladas de oro, plata, cobre, zinc, todas las minerales y toda la riqueza de la tierra que ustedes se puedan imaginar, hasta la arena. Todo se llevan del territorio mexicano a manos llenas por unos cuantos pesos, gracias a los gobiernos rateros que tuvimos del PRI y del PAN. Pero bueno, estamos hablando de la cumbre del norte, estamos hablando de lo que pasó. Bueno, pues sí llegó Trudeau, sí llegó también Biden, aunque les ardió y no hay suficiente vitacilina porque le sigue ardiendo el asterisco a varios. Llegaron al aeropuerto Felipe Ángeles. Después de ahí se habló sobre la movilidad laboral, este tema que tiene que ver con los migrantes, que tiene que ver con que el presidente de México alza la voz por todos esos migrantes que pasan por peripecias inhumanas, injustas, de maltrato, de abuso, y que caen muchas veces en las redes del narcotráfico al pasar por México, porque es parte del trayecto para llegar a Estados Unidos o a Canadá.
Entonces él pide un trabajo digno, que se dé las facilidades para que los que desean ir, que vayan por gusto, más no por necesidad. Planteó bastantes programas que, como nosotros sabemos ya, Sembrando Vida y este tipo de programas que plantea la posibilidad de que muchos hermanos migrantes tengan la opción de irse, sí, pero a través de un proceso electrónico que pueden realizar desde su casa, que desde hecho ya inició, en donde ya se pueden hacer aplicaciones para la gente que está interesada en iniciar este proceso. Sí, es mucho papeleo, mucho trámite y todo eso, pero pues es mucho mejor que perder su vida cruzando de manera no legal. Bueno, aparte de eso, se habló sobre la regularización de los miles y miles y miles de mexicanos que viven en Estados Unidos. Además, también el presidente habló hizo mucho énfasis. Si alguien quiere comentar algo, pues más que bienvenido. Hizo mucho énfasis el presidente en la unidad de América, del continente, es decir, vernos como una unidad, así como Europa, es como que ya están unidos. Uno va, cuando yo fui a España me di cuenta que ahí podía agarrar un tren y que me iba a llevar me podía llevar a París, me podía llevar, en fin, fue una cosa que maravillosa. Entonces hay que tener esta apertura, hay que tener esta unidad y esta fortaleza y conciencia en la que, bueno, como decía el presidente, que las palabras de Simón Bolívar se lleven a cabo y se realicen, en donde la voz de América sea la voz de un solo continente, una voz poderosa. ¿Por qué? Porque la posición geológica que tenemos, geográfica que tenemos, en verdad, tenemos un pueblo que tiene una gran riqueza que en 500 años de saqueo no se lo han acabado, y que después llegó el PRI y el PAN y llegaron con más saqueo del que hicieron los invasores españoles. Más saqueo hicieron ellos, imagínense nada más. Fueron 500 años y aún así en 30 años el PRI y el PAN lograron destruir y saquear. ¿Cómo lograron saquear? Porque la gente dice, bueno, pero seguimos en México, seguimos aquí. No, lo que pasa es que hay concesiones, hay muchas partes, hay muchas cosas, hay muchos lugares que simplemente no pertenecen a los mexicanos, y que toda esa riqueza y todo ese dinero y toda esa inversión y todo ese gasto y todo eso va a manos extranjeras y no se queda en México. Y bueno, otra de las cosas que se hablaron en la Cumbre del Norte es sobre las energías limpias, pues este negociazo que están metiendo los poderosos sobre las energías limpias. Y obviamente pues se habló sobre el litio, reducir la emisión de gases, y pues ahí México se compromete a muchas cosas, pero pues también es importante que el presidente de México, presidente, a diferencia de los muchos otros presidentes rateros que hemos tenido, como Borolas, como el títere de Peña Nieto, como el babotas de Fox, mentiroso, traidor, como Cedillo también, otro tarolas. Entonces todo este tipo de presidentes que hemos tenido han llegado por medio de fraudes electorales que les han permitido a su vez enriquecer sus bolsillos de solo un 1% de la riqueza del pueblo mexicano. Está concentrada en el 1%, imagínense nada más, son unas cuantas familias las que han tenido el poder. Estas familias obviamente están repartidas entre el poder político, entre la iglesia y entre los medios de comunicación. Y en esta triangulación han logrado manipular al pueblo mexicano de una manera extraordinaria. Por eso es que hay que hacer un contrapeso con la información, y les pido de la manera más atenta que por favor me ayuden compartiendo este video, ya que me han saboteado y me han reportado tanto mis cuentas que de repente simplemente ya no sé cuándo me van a bloquear otra vez. Así que porfa, ayúdenme a compartir. Esto es con la afinidad de compartir. Y además miren quién está conmigo. Me acompaña lo prohibido. Aquí está. Mi presidente querido, que lo prohibió. Háganme el jodido favor. Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prohíbe los AMLitos. No solamente eso, también prohíben que la gente le ponga a las criaturas Andrés Manuel. No, hombre, es que es como dice el presidente, están de caricatura, La verdad es que se la llevan. Bueno, vamos a poner aquí a AMLito mientras yo estoy acá, que ande acá checando qué es lo que está pasando. Déjenme arreglar aquí para que se vea nice. Entonces, bueno, otro de los temas que también se hablaron en esto de la Cumbre del Norte fue precisamente, fíjense que otra de las cosas fue
sobre el combate al narcotráfico. Y aquí sí me gustaría mucho hacer un énfasis en que es muy importante que pues ahorita que se está hablando de esto del narcotráfico, nos demos cuenta que entre todos estos presidentes, además de todo lo que les acabo de decir, además de todo estaban ligados directamente al narcotráfico. Es decir, por ejemplo, teníamos a Borolas, que ese presidente pues definitivamente está ligado al narcotráfico así. El pobre ahorita ha de estar, mira, está calladito, no pone tweets, no pone nada. Yo lo que no entiendo es cómo hay gente que todavía sigue a este hombre que fue uno que masacró al pueblo de México. Bueno, pues Borolas trabajó, García Luna, este hombre que a lo mejor muchos no saben, pero este señor fue el ex secretario de Seguridad. O sea, imagínense la doble vida. García Luna, un hombre que empezó a trabajar primero con Zedillo, después estuvo con Fox, después de Fox estuvo con Borolas, y Borolas fue el que le dio el poder para que fuera el encargado de controlar todo esto de las drogas a través de las agencias de Estados Unidos, etc. Entonces, ahorita en esta investigación se están dando nombres, se están mencionando nombres como Hillary Clinton, como Barack Obama. Así de grave la situación, así de corrompida la situación, porque estamos hablando que desde la misma presidencia, desde el mismo secretario encargado de administrar la seguridad y encargarse del control, del contrabando y todo eso, pues él era precisamente el que controlaba todo este tráfico de drogas. Y es importante recordar que el dinero del pueblo mexicano fue utilizado precisamente, que todos los recursos de los millones de pesos que ahorita vemos que AMLO está invirtiendo, dando al pueblo y dándolo al pueblo, pues estos rateros todos se lo guardaban, las ratas de dos patas asquerosas, todos se clavaban todo. Y entonces este hombre, García Luna, junto con Borolas, pues imagínense de qué forma se enriquecieron cuando García Luna toma el poder de controlar estas rutas del narcotráfico. Y pues en esta investigación precisamente se habla de que pues todo lo que se robó del pueblo mexicano, pues se habla de que se debe de regresar un aproximado de 250 a 600 mil millones. Entonces imagínense, este proceso va a durar 2 meses. Hay que estar listos y hay que entender la realidad del pueblo mexicano. La crisis que hubo ahora con la detención de Ovidio y todo esto, que esto es otro tema que también hay mucho de qué hablar, hay mucho que decir sobre la actitud de los medios de comunicación. Pero bueno, enfocado al tema del narcotráfico, de esta forma nos damos cuenta que los poderosos que estuvieron en el control, que secuestraron a México, estas mafias poderosas, que era la mafia desde la presidencia de la República Mexicana, desde donde controlaban el narco y desde donde el narcopresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa permitió la militarización de México con el plan Rápido y Furioso y con el plan Mérida. 2 planes, 2 proyectos que permitieron convertir a México en un cementerio con una plaga de narcotraficantes, feminicidios, desapariciones, muertos. Era la orden del presidente: mátalos en caliente. Y cómo no, si lo que querían era el control total de las plazas y la administración de nuevos poderes y obviamente repartir, distribuir todo lo que recibían de Estados Unidos. Y viéndole la cara de penitentes de Peña Nietos a toda la gente, como ya están acostumbrados, les empezaron a decir que el presidente le declaraba la guerra al narco. Eso es lo que los medios le hacían creer a la gente. Y la realidad es que simplemente los grupos estaban creciendo y el tráfico estaba entrando. Y Borolas metió este programa de Rápido y Furioso, en donde solicitó mucho armamento de Estados Unidos, que se pagó con el dinero del pueblo mexicano y que solamente sirvió al final para armar de manera muy poderosa a todos estos grupos de narcotraficantes que estaban liderados precisamente desde la presidencia de México.
¿Queremos eso otra vez en México? ¿Queremos otra vez esa putrefacción? ¿Queremos otra vez ese control al pueblo mexicano, que lo tengan viviendo en el miedo, en el terror, en el pánico, en el que no saben si van a volver a llegar a sus casas y encima con salarios mediocres, con toda esta realidad nefasta que vivían antes muchos mexicanos, y que esto obviamente no va a desaparecer por arte de magia en solamente 4 años, tampoco en 6 años, lamentablemente? Esto depende de todos y cada uno de nosotros. Y bueno, otro de los temas que también se habló y que a mí me llama mucho la atención, el silencio de muchos, porque este tema realmente es muy importante, del que se habló en la Cumbre del Norte, que es precisamente la defensa de los pueblos originarios y el fomento de la lucha en contra del racismo. Y son dos temas que a lo mejor decimos, ay, sí, el racismo, ya, bla, 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 bla. Pero honestamente, el pueblo mexicano es muy racista, es un pueblo que no se quiere a sí mismo, lamentablemente. No todos, pero una gran mayoría se rechazan a sí mismos gracias a que los medios de comunicación han programado a la gente a este estereotipo de blanco, rubio, alto, delgado, etcétera, etcétera, etcétera. No nos han enseñado a amar nuestro cabello negro, largo, nuestras cejas, nuestro bigote de Frida Kahlo, que hay que sacárselo cada fin de semana, y todo este tipo de cosas que nos hacen muy mexicanos, que nos hacen muy lo que somos, porque tenemos muchas raíces, tenemos mucha cultura, tenemos muchas cosas que nos enriquecen y que nos deben de hacer sentir orgullosos. Pero como la gran mayoría ignora todo eso, pues simplemente se bombardean por los medios de comunicación, que desafortunadamente hacen un daño social terrible, mental. Es un problema de la salud mental el que provocan los medios de comunicación, así de grave, porque los programan a la mediocridad, los programan a ser retrógradas, los programan a ser conformistas, los programan a no quererse a sí mismos. O sea, Chumel Torres, cuando les dice a los mexicanos caras de vasijas y sigue con esa audiencia y con ese rating, quiere decir que hay algo que está mal, sobre todo con la juventud. Hay algo que está mal con los estereotipos, que hay algo que está mal con este racismo hipócrita que escondemos, pero que existe muy profundo dentro de nosotros, y se nos vienen palabras como que, ay, es que esa india, cuando de hecho el término indio está mal usado, que debe de ser indígena, o cuando decimos, que bajado del cerro. Cuando ir a los cerros, cuando conocer las culturas madres es algo hermoso, porque nos da identidad, nos da riqueza, nos da orgullo, nos da esencia. En fin, entonces nadie habla de esta defensa de los pueblos originarios. Pero eso sí, yo por ejemplo veo a los compañeros que andan en la danza azteca. No voy a hablar voy a hablar esencialmente aquí de los de Toronto, que se los dan acá de mucho de defensa, pero no los veo a nadie que diga absolutamente nada, ni reconozca, ni siquiera pero eso sí, para cuando se trata de atacar. Entonces cuando veo este grupo, esta comunidad, me doy cuenta que es un reflejo del país, en donde ellos lo que hacen es repetir inmediatamente lo que ven en los medios de comunicación, sin importar el contexto, sin importar cuál ha sido la historia de México. Solo hablan de la violencia y dicen, ay no, es que habrá que lo de Ovidio, qué horror, él es el responsable, AMLO, de toda la violencia que existe en México. Pues no, fíjense que no. Los únicos responsables de lo que está pasando en México, de la situación del país, de todas las situaciones, inclusive también hay que hablar de lo que está pasando en el metro, pero bueno, acabemos de hablar primero con lo de Ovidio, porque con lo de Ovidio también los medios chayoteros dijeron, no, es que esto de la detención de Ovidio fue más que nada porque fue un regalo para Biden. Biden, mis polainas. O sea, esto fue algo que se programó, esto fue algo que se pensó, y esto fue algo que yo sé que mi cabecita de algodón, ¿verdad, casita de algodón? Quería hacer, porque ya le andaba por agarrar al tal Ovidio, porque lo que él hizo la otra vez de dejarlo libre fue para no ocasionar una matazón, porque no había un plan, no había una estrategia, no había las medidas necesarias.
Entonces, a partir de ahí, el cínico de Borolas, el narcotraficante presidente que tuvimos gracias a un fraude electoral solapado por los corruptos delincuentes del INE, que deberían de estar presos en lugar de estar ganando 500,000 pesos, creo que mensuales, o sea, una cosa absurda, por estar estancando la democracia del pueblo mexicano, y por estar imponiendo a rateros traidores. Entonces pues ahorita están muy ardidos, están jode y jode, y ya prohibieron a mi AMLito. Pero bueno, pues ahí está la lucha en contra del racismo, la defensa de los pueblos originarios, el combate al narcotráfico, el detener la fabricación del fentanilo. Sobre esta situación del fentanilo, yo sí les quiero dar mi experiencia personal, sobre todo porque pues yo aquí vivo en Canadá, y esta situación del fentanilo, pues yo la verdad que no sabía ni tenía idea. Pero a raíz de que tuve una caída, desafortunadamente tuve un problema en la parte baja de la espalda, y esto ocasionó que pues tuviera otros problemas que pues ahorita todavía sigo teniendo, y me están dando medicamentos, y estos medicamentos son opioides. Estos opioides son sustancias muy fuertes que la verdad que al paso del tiempo te haces muy adicto a ellos, pues te hacen sentir bien. Yo la verdad que me las tomo y así como que pero sé que son cosas que me hacen daño, y que estas te provocan una adicción, y que después de ahí te llevan al fentanilo y este tipo de cosas, y que son por las que muchas veces en las calles de Estados Unidos, o inclusive aquí en Canadá, nada más porque pues no hay videos, pero pues sí se podrían hacer muchos videos, porque he visto mucha gente, sobre todo en estos últimos días, se ve mucha gente, y sobre todo dentro de los metros por el frío que hace, y la gente está así como zombies, así, una cosa terrible, espantosa. Entonces, por ejemplo, a mí me recetaron que dos cada 4 horas. Entonces es una dopación, es una cosa que te tiene así, y la verdad es que yo he optado por otras opciones. Estoy en tratamiento, no lo hago por buscar ay, pobrecita de mí, no. Es solamente darles un ejemplo de la situación, ya que este país pues está muy acostumbrado a proveer a la gente, de facilitar el acceso a las drogas y cosas así. Y pues esto de los opioides pues es una puerta muy fácil, ya que cualquier persona que sufra de algún tipo de dolor, inmediatamente les van a dar esta droga, y esta droga va a crear una adicción, y esta adicción, después de que se aumenta la dosis, ya no satisface a la persona. Entonces aumenta la dosis, o bien busca algo más fuerte, que pues en este caso ya serían las metafetaminas, y aquí en Canadá pues es algo que se promueve mucho, inclusive aquí afuera de donde yo vivo, donde es un edificio, y ahí en la parte de afuera, en cada piso, hay unas son como sí, son como plumas, inyecciones, que se usan para gente que padece de alguna sobredosis, y se llega a ver a alguien que esté padeciendo, y esto los ves en diferentes lados, en muchos lugares, para que si hay alguien que está pasando una sobredosis, pues agarras esa cosa, viene con una guía de cómo aplicar esa cosa, y poder salvarle la vida a estas personas que pues ya es tanta la adicción, que ya llega un punto en el que arriesgan su vida en sobredosis. Y bueno, otra cosa de las que quiero hablar, por favor, ayúdenme a compartir. También en mi página de Andrómeda Díaz, que se las voy a compartir aquí en comentarios. Hoy voy a hablar sobre temas de migración, cómo venir a Canadá, pero esto va a ser en mi otra página, porque esta es página normal de Facebook, y tengo el limitado, ya tengo el máximo, y ya no tengo más gente. Entonces en la otra página de Andrómeda Díaz va a ser dedicado exclusivamente para empezar a hablar sobre cómo venir a Canadá, y dar todos los detalles y todas las preguntas y respuestas el día de hoy a las me parece ser que va a ser a las 6 de la tarde, hora de aquí de Toronto, Canadá. De todas maneras, ahorita voy a hacer un post. Pero bueno, hablando sobre el metro de México, también quiero decirles que pues a mí me da mucha pena, me da mucha lástima esa gente que se está prestando a hacer estas bajezas de ir a meter cosas y aventar cosas. Ya agarraron a una señora que metió unas aspas de lavadora ahí en las vías del tren. Ella confesó que le pagaron por hacer eso, una cantidad absurda,
por una cantidad absurda pone en riesgo la vida de muchas personas. Parece ser que están contemplando darle varios años y sobre todo darle un cargo de terrorismo, porque pues precisamente eso es lo que está haciendo. Se habla de que la manutención, que esto, que aquello. Bueno, pues me di a la tarea de investigar. Se ha invertido en el 2022 un total de 37,000 millones de pesos. Y además que ya hay pruebas de que estos accidentes han sido provocados deliberadamente. Hay pruebas y ya hay también denuncia. Esto lo dio a conocer Claudia Sheinbaum, y que no es culpa de la política de austeridad, porque pues estos miserables ya le están echando la culpa a Casita de Algodón que por la austeridad. Que por la austeridad ya no se está invirtiendo en el metro. Pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La austeridad ha ayudado a que se realicen muchas cosas. Por ejemplo, regresarle al pueblo lo robado. Imagínense qué presidente le iba a empezar a regresar a la gente que menos tiene de todo eso que se robaron los gobiernos anteriores. Pero bueno, esto es parte de lo que no se dice en los medios de comunicación. Yo les solicito, les pido de favor que me ayuden a compartir, ya que pues mi página ha sido como que a veces bombardeada y a veces pues ya pierdo como que hasta el mismo Zucaritas me manda a decir que muy poca gente va a ver mis cosas porque estoy castigada. Ya me tienen hasta el gorro, así que ayúdenme, porque yo no monetizo absolutamente nada por este canal, por este video, pero pues yo lo que deseo y anhelo es informar, ser parte de la transformación y también ayudar a los paisanos que quieren venir, que lo hagan. Andrómeda Díaz, la página se las dejo aquí en los comentarios. Hoy el tema venir a Canadá es fácil. Muchísimas gracias, bonito día.